Hola, buenas tardes. Muy buen domingo, ¿cómo están ustedes? Yo aquí acompañada, muy bien acompañada por Pablo. Muchas gracias. A quien se le ocurrió hacer un programa que creo que nos va a entretener muchísimo, como otros, pero bueno, no va a tener que ver estrictamente con la política, aunque inevitablemente, como en la Argentina en todos los temas, la política va a ingresar también. También está Claudio Acevedo con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos con toda la transmisión. Y el tema de hoy va a ser el tango. Nos acompañan dos personas que desde distinto lugar lo han encarado. Uno, que es Gustavo Varela, él es filósofo, es ensayista, además ha hecho música, ha tocado la guitarra, el bandoneón, pero se ha dedicado además a la historia política y social del tango argentino y como tal se desempeña en Flaxo. El otro es Carlos Kramer, a quien conocí hace muchos años, es abogado. Actualmente compartimos la compañía societaria en el Club Político Argentino, pero es muy conocedor y muy amante del tango. Él no se ha dedicado a estudiarlo desde la filosofía o desde la historia, pero vaya si sabe sobre el tango. Así que le vamos a sacar el jugo a los dos. Muchas gracias por venir. Encantada de recibirlos. Exactamente. Pablo, vos que fuiste el de la idea, espero que dispares las preguntas. Dale, ¿qué tenés de curiosidad sobre Primero, el tango? como todos los domingos ya saben que se pueden comunicar a través de nuestro mail porqueprograma@gmail.com o a nuestra cuenta de Twitter @porqueprograma. Y vamos a el primer disparador. Yo lo pensé en este febrero donde podemos tocar quizás otro tipo de temas, para poder entender, digamos, a la Argentina, a la historia reciente de la Argentina a través del cristal del tango, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Una de las propuestas del seminario de Flaxo es poder entender quizás que la ley de educación gratuita en la Argentina fomentó a su vez el tango canción, las letras del tango, por fuera quizás de esta añoranza inmigrante. Bueno, adentrarnos en esta historia argentina a través del tango. No sé, Gustavo, si querés tomar... Acá, con tu propia historia, Gustavo. Sí, bueno, yo me acerqué al tango básicamente a través de la música en particular. Mis padres bailaban, no eran bailarines asiduos, pero sí bailaban y tienen algún premio ahí de la botica del Ángel. Entonces, mi mamá me medía 1,50 y mi papá 1,90. No. Así que te imaginas. ¿Tu madre andaba de tacos? Sí, de tacos y mi papá agachado. Bueno, y bailaban. Y en mi casa se escuchaba el tango como en todas las casas, me imagino yo. Yo tengo casi 60 años y en esas casas se escuchaba el tango y otras músicas escuchábamos nosotros. Y conocí al hijo de Argentino Ledesma en ese momento, y que él cantaba tangos, después empezó a cantar música melódica o boleros. Nosotros lo acompañábamos con mi hermano, que también tocaba la guitarra, y en algunas ocasiones lo acompañamos a Argentino, pero muy pocas, 2 creo que yo recuerdo. Pero conocerlo a él para mí fue como conocer al mundo del tango, porque a través de eso yo me interioricé de lo que pasaba y empezó a gustarme ese ambiente, que yo tenía 17 años, me gustaba el rock y eso, y ahí empecé a entender un poco el asunto del tango, de por dónde venía la cosa. Íbamos a comer, él estaba en Refací, nosotros estábamos en Mar del Plata, íbamos a comer, no sé, con Carlos Acuña, con el polaco Goyeneche, esto que yo los veía ahí, que para mí eran unos tipos que yo no terminaba de comprender. Y bueno, y eso me llevó para el tango. Después me puse a estudiar filosofía, y la filosofía me permitió utilizar una perspectiva de análisis que no está centrada, digamos, en el desarrollo del tango, sino al contrario, en las discontinuidades, es decir, en aquellos momentos
donde el tango deja de ser una cosa y empieza a ser otra. ¿Y cuáles serían esos? Espera. A ver, Vamos a dejar el misterio ahí. ¿Cuál sería? La dejaba como misterio. Y que nos cuente Carlos. Exacto. Bueno, ¿Por qué es tan amante del tango? Para los que no me conocen, voy para los 86 años y de muy chico se escuchó tango. ¿En tu Soy de casa? una generación que nació con el tango. Cuando averigüé quién era Varela, me dijeron filósofo y músico. Entonces yo dije, como en el truco, paso el primero, quiero el segundo. Porque de filosofía no sé nada. Pero sí puedo hablar mucho de tango y puedo hablar de vivencias del tango. Estamos en un estudio donde hay una imagen de Aníbal Troilo. Quiero decir dos cosas, También de de Moes, varios sí, más, ¿no? sí. Pero de Troilo yo vivo en una casa en Coglan, en una casa antigua, una casa inglesa, que en el Porsche había un nicho para poner algún emblema religioso y yo puse algo de mi credo. O sea, Martín Vergara, un excelente escultor ya amigo y muerto, me hizo un sobrerrelieve de Troilo tocando el fuelle. Y ahí Esa lo es mi pusiste. religión. Pero voy a decir algo, cuando yo era muchacho, alguna vez fui, aunque vos no me creas, iba a la escuela secundaria, nos hacíamos la rata, yo estaba ya en tercer año, y veníamos al Tibidabo, que era donde Troilo, era el cabaret de Troilo, era el cabaret de Troilo, en Talcahuano, en Corrientes, llegando a Talcahuano en un primer piso. Y íbamos cuando él ensayaba, y nos quedamos paraditos atrás. Nunca nadie nos dijo nada, tampoco Dejaban hablábamos, tranquilo. pero escuchábamos los ensayos de Ludwig van Pichuco, que no habrá ninguno igual, no habrá ninguno. O sea, a mí no tengo otra credencial que el acercamiento de muy joven al tango, y puedo hablar bastante de ello. Está bien. Ahora sí vamos a ver si nos explica Carlos y a ver, Gustavo, y a ver si Carlos está de acuerdo, porque él dice que no sabe nada de filosofía, pero me consta de su inteligencia y de su necesidad de pensar siempre. Con la pregunta que te hizo Pablo, ¿cómo es que encajaban o cómo convergían estas visiones que vos anunciaste o pusiste como un título? Sí, a mí había algunas cosas de las historias del tango clásicas que no me terminaban de cerrar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, que el tango era triste, para mí era una cosa rara. Que esa tristeza tenía que ver con los inmigrantes, también me resultaba raro. Digo, no porque no haya tristeza en la inmigración, pero los que componían las letras de los tangos no eran los inmigrantes en general. No, claro. Y además, digo, había un mundo distinto en los comienzos que el que vino después, que es conocido como el tango canción, que es 1916-17, y después 53-54 con Astor Piazzolla y Rovira y todo lo que significó la vanguardia. Entonces yo ahí fui encontrando, digamos, unas discontinuidades fuertes, porque si en los comienzos el tango era alegre, y estamos alrededor de 1880, es decir, es contemporáneo a la generación del Estado moderno argentino, y ese tango estaba, digamos, en buena parte subido con ciertos aspectos más prostibularios. Ajá. En algunos casos, no en todos Sí, los sí, casos, pero sí el prostíbulo, digamos, como un ámbito donde eso acontecía. Y la pregunta que yo me formulé es por qué se bailaba del modo en cómo se bailaba, es decir, cuál ¿En era qué la sentido? originalidad del tango. Ah, las figuras, decimos. Claro, no, fundamentalmente el abrazo. Porque yo siempre pensé que el abrazo era un hecho político, es decir, para una sociedad que se estaba gestando, que pasa de 2 millones a 6 millones y medio, efectivamente había que construir una comunidad en ese momento. Entonces el Pero abrazo... espérate, ¿y vos lo ponías como oposición a qué otro baile? No, bueno, había otras danzas en ese momento, y ¿cuál es la originalidad del baile?
digamos, en principio, que es un baile de agarre, que eso no es original, porque también está el vals y claro. otros. Pero ese agarre del vals es así, es decir, es con las cinturas hacia atrás. El baile del tango es pegado. Digo, el corte y la quebrada tenía que ver con eso. Entonces, digo, ¿por qué ocurre ese evento? ¿Qué es lo que pasó para que aparezca una figura donde, yo pongo exageradamente, pero donde la pareja se abraza con los brazos y se abraza con la pelvis? Sí, sí. De esto hay relatos que hace de la mujer del cachafaz, bueno, de lo que significaba la pierna entre las piernas del otro, el corte y la quebrada y frotarse y todo esto. Entonces todo eso tenía que ver con un tipo de tango que es el de los comienzos. Yo no digo de origen porque me parece que es un concepto muy amplio, sino un evento, algo ocurre en un determinado momento que hay dos que bailan de ese modo, que se componen y se empiezan a realizar, digamos, no hay una métrica a eso, sino que sencillamente acontece. Y eso es misterioso para mí. ¿Y vos coincidís, Carlos? Coincido. ¿O te abre una ventanita? Me abre una ventanita. Como todo hay coincidencias y disidencias. ¿Cómo nace el tango? No lo sabe nadie. Nadie estuvo presente el día del nacimiento, ni en la maternidad donde ocurrió. Quiero decir que el tango es rioplatense. El tango es básicamente rioplatense. A mí me hacen ruido varias cosas. Primero, el tango se bailó mucho entre hombres. Sí. Ese tango que le gustaba tanto a Borges, que él rescata en el tango de los cuchilleros, etcétera, que yo he visto bailar en la vereda, como dice él, se bailaba entre hombres. Que el tango tiene la nostalgia del inmigrante, no tengo duda. O sea, acá se juntan dos cosas, no para la tristeza, sino para la nostalgia. Alguien dijo que el tango es un pensamiento triste que se baila, y Borges dice, los pensamientos no se bailan, será un sentimiento triste que se baila. De cualquier manera, ¿cómo nace el tango? A mí me hace ruido por de pronto lo siguiente. Borges niega que tenga que ver la guitarra. Dice, las primeras orquestas eran tríos, eran cuartetos, era piano, era violín, era flauta, y esto representa a clases más ilustradas, más musicales. Es cierto y no es cierto. También él rescata en el tango la guitarra. Lo que pasa es que Borges era un poco anticriollista y las maldades mayores contra los criollos las decía él y se legitimaba diciendo que eran de Fernández, de Macedonio Fernández. Y hay dos que son terribles, que según él, Macedonio Fernández habría dicho que el folclor es tan lindo que va a terminar gustando hasta en el campo. Y que el criollo es un invento del campo para entretener a los caballos. Pero a mí lo que más me hace ruido y que nadie me explicó, cómo entra el bandoneón. Por dos motivos. El bandoneón es inmigración alemana y no había tanta. Segundo, el bandoneón, por todo lo que conozco, se crea en Alemania como música para las iglesias, donde no había órgano, se tocaba el bandoneón en música medieval. Tanto es así que acá, hasta donde yo conozco, hubo solo un virtuoso del bandoneón, Alejandro Barletta, y lo que él tocaba era música del medioevo, y un poco ya más la clásica. O sea, aparte del bandoneón, es terriblemente difícil de tocar. Es muy poca la gente que toca el bandoneón de oído. Todos fueron al conservatorio, como se decía antes. Todos los bandoneonistas argentinos pasaron por escuelas. ¿Cómo se incorpora el bandoneón? ¿Qué le queda al tango de perillas? No lo sé. ¿Y Gustavo, vos tenés idea? No, del bandoneón lo mismo que Carlos. Para mí es una frase de Heidegger que es porque es más bien el ser y no la nada. Bueno, lo mismo por el bandoneón. ¿Por qué está el bandoneón y no otra cosa? Yo tampoco tengo una respuesta por el bandoneón. Soy amante del bandoneón, me encanta el bandoneón, pero una cosa que sí, decime. Se sigue fabricando solo para el tango. Bueno, sí, claro, y ahora aparece en el siglo XVI, contemporáneo a
a la religión protestante, porque ¿qué pasaba? Tenían que salir a evangelizar, es decir, a captar gente. Y no podían llevar el órgano. El bandoneón pesa 6 kilos y va enganchado de unos ganchitos así, que nosotros no usamos, pero los ganchitos están. Y entonces vos tocabas con el bandoneón, y el bandoneón tiene una enorme virtud, que es que las notas graves y las agudas pueden estar juntas. Cosa que no pasa en otros instrumentos. Bueno, sí en el piano, porque vos tenés 2 manos, pero en este caso tiene una... Y después abriendo y cerrando es diferente, y cada teclado es distinto. Entonces vos tenés que tener 4 teclados en la cabeza, 2 y 2. En general los actuales bandoneonistas tocan abriendo. Piazzolla tocaba abriendo. Cerraban porque tienen que cerrar, pero en general tocaba abriendo. ¿Qué? Troilo no. No, Troilo no. Era la escuela de mafia, sí, que se decía, se toca cortito, y sacaba unos acordes. Bueno, no puedo hablar de Troilo porque se me cae la mi baba. devoción. Un babero por ahí. Pero bueno, pero volviendo nuevamente al tema de los comienzos del tango, digo, la originalidad del tango es el baile, no es la música y no es la letra. En eso tenemos que coincidir. Después, digo, va todo junto, porque es difícil eso, porque si no hay música no hay baile. Pero vos dijiste algo que está bien. ¿Dónde nace el tango? No se habla mucho del tango prostibulario. No hay realmente un prostíbulo que diga nació acá. Pero voy a dar este dato. En esa colosal inmigración que llega a Buenos Aires, la mayoría eran hombres. La diferencia entre hombres y mujeres es grande, lo dicen los censos, es muy grande. Entonces los hombres acudían mucho a los prostíbulos. Y bueno, se producían enamoramientos, se producían traiciones, se producían muchas de las cosas que dice el tango. Y los pitucos también fueron, y después lo trajeron al centro. Eso de que el tango es producto de las niñas bien de las casas mal y de los niños mal de las casas bien, hay algo de cierto. Y ellos lo llevaron. De lo que vos decís ampliaría un poco el asunto, que es, digamos, qué es lo que pasaba en ese momento en la Argentina. A ver. Digo, y en relación con el prisma es el tango. No es, porque podemos decir un montón de cosas, sí. Podemos decir, qué sé yo, que Roca no sé qué, esto y lo otro. No, bueno, y además pero acá será cierto, pero nosotros... El prisma es el tango. Entonces, ¿qué nos muestra el tango? Nos muestra, en particular, un encuentro de dos. Después vemos si son hombres con hombres, mujeres con hombres o mujeres con mujeres. Pero que era un evento, digamos, vinculado a la sexualidad. Yo digo, el prostíbulo era un ámbito de sexualidad, pero era un ámbito también de encuentro, de relación, de vínculo, viste, iba al boticario y hablaba con otro y se quedaban ahí. No necesariamente había un acto sexual en el medio. Sí que había mujeres dispuestas a estar ahí. Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay un evento sexual, entonces amplío la cuestión, que me lo da Michel Foucault, eso no es un invento mío. Bueno, que hay un discurso sobre la sexualidad, es decir, a partir de cierto momento empezamos a hablar de sexo. Bueno, ¿cuándo fue en la Argentina? Digo, y de sexo que podría haber hablado, no sé, alguien, Rosas en 1850, no importa. Acá es una serie que está compuesta por ensayos, vinculados a la cuestión sexual, José Ingenieros, críticas de los sectores liberales frente a la Iglesia, con diarios que hablan sobre la pedofilia de los curas y esto en 1870 y pico. De entonces, sí. Claro, pero digo, lo que está dando vuelta es eso. Hay un tipo que se llama Lechman Nietzsche que viene a Buenos Aires a reunir todas las escrituras y dichos vinculados al sexo, que es un proyecto más amplio, en el que participa Freud incluso, que no llega a participar, pero que sí estaba puesto desde Berlín. El tipo viene acá, se llama Lechman Nietzsche, vivió muchos años después en la Argentina, escribe un libro que es una especie de reunión de textos vinculados a la sexualidad, es decir, las cosas que se decían, las escrituras en los baños. Yo pensé que era algo más nuevo, ¿viste? Pero además muy guarangos. Entonces? Sí. Bueno, para mí fue no sé si así, en 1900. Entonces ahí, cuando uno empieza a abrir, qué sé yo, hay tesis de doctorado en farmacia vinculado a la prostitución. Hay tesis en la Facultad de Derecho, lo de Gálvez,
que no le quieren dar el título porque era un tema que no era vinculado al derecho en sí mismo, el de la trata de blancas, por entonces se llamaba. Entonces, cuando vos ves que se abre todo ese panel, vos decís, bueno, en este ambiente crece esto, que es el tango. Sí. Yo quiero decir que fue considerado un baile procaz, que la Iglesia, sobre todo la Argentina y la Araguaya, lo marginó. Realmente lo marginó y lo puso en una suerte de índex. Para sacarlo del índex, se resolvió que lo apruebe el Papa. Entonces, a mediados de los años 20, un bailarín argentino, me llama la atención, abro un paréntesis dentro del paréntesis, que cada vez que hablamos de baile, siempre son bailarines, no bailarinas. El cachafaz, el vasco, el lecherito, el malevo, todos son hombres. Yo tengo mi teoría, ahora voy a decir por qué. Entonces resuelven que el Papa, que era Pío XI, ve a bailar el tango y determine si eso no procas. Y que diga, y le saca la extremaunción, y diga, esto se puede bailar. Entonces creo que fue a Roma un bailarín, no una bailarina, un bailarín, el vasco, y le costaba encontrar la bailarina, porque, y ahora viene mi teoría, en el que marca los dibujos en el tango es el hombre, la mujer lo va siguiendo, él marca absolutamente toda la figura. El que lleva, digamos. El que lleva es el hombre. Entonces, ¿de dónde saca para bailar frente a Pío XI una mujer? Y la saca de la embajada argentina, la secretaria del embajador, y con ella bailan el tango de antes de Pío XI, y Pío XI dice, se puede bailar, no hiere los sentimientos de la Iglesia, y ahí lo saca del índex. Yo creo que esto es importante. Le saca la excomunión. Sí, ahí yo me quedé pensando si el baile, ¿qué es lo que puede haber visto el Papa? Eso es lo que pensaba. Porque es cierto, vos decís, el baile se bailaba entre hombres. Yo me levanto ahora, te abrazo a vos como se abraza en el tango de los comienzos y me sacas a patada. Sí. A patada me sacas. ¿Por qué? Porque, claro, porque es un evento muy pegado. Ahora, el hombre va adelante, el hombre es el que avanza. Sí. ¿Con qué avanza? Con el torso y con las piernas. ¿Y avanza dónde? No avanza para allí la mujer, para allá. Avanza donde está la mujer. ¿Qué de la mujer? Entre las piernas de la mujer. ¿La mujer qué hace? Va eludiendo. Si hay corte y quebrada, es decir, si hay corte quiere decir se frena la pareja, están bailando y se frenan, y si hay quebrada, es decir, se menean, se frotan, donde sabemos que se frotan, que eso se deja de hacer, y no fue ese el tango que vio el Papa. Seguramente que bueno, fue claro, el salón. Claro, es que es lo que se llama el tango liso. Y otra cosa con la que estoy de acuerdo con Carlos, yo creo que la clase alta tuvo enorme presencia en la gestación del tango. El tango lo hicieron los jóvenes, no lo hicieron los viejos. El tango se volvió viejo en el 50, con una vejez prematura para mí. 56, 57, ahí 60 ya se muere Sosa. Y por influencias también de música de afuera. Bueno, ¿no? pero se muere rápido. En 10 años, 15 años. Quedan un grupo, digan, no hay jóvenes en ese lugar. Mi papá escuchaba la misma música que escuchaba mi abuelo. Yo nací en el 62, escuchamos otra música distinta a la que escuchaba mi papá. Yo sigo pensando dos cosas. A ver. Que el tango nace con alguna tristeza, porque Buenos Aires era una ciudad de alguna tristeza. Buenos Aires era una ciudad, hablo hasta los 40, un poco más, hasta los 50, básicamente de empleados y de gente que tenía tiempo. No nos olvidemos que por qué la clase alta lleva a París y a Europa el tango. Lo llevan los estancieros. Y acá viene ya una interpretación política mía, que Graciela la conoce porque ha motivado debates. Este fue un país del latifundio.
y en el latifundio se criaban vacas. Como dijo, creo que Sarmiento, lo único que requería es tener el campo, el medio de producción o el medio de trabajo, y que los toros empujen y las vacas sean complacientes. No requería reinversión. Había una gran plusvalor, como se dice ahora, bien traducido Marx, que se lo llevaba a una clase que no la tenía que invertir. Por eso iba a Europa, por eso esos grandes palacios, el que hoy son embajadas, son el Museo de Arte, la Embajada de Francia, el Museo de Arte Decorativo, etcétera, etcétera, etcétera. Se traían las casas de París. Sí, la gente iba a París, veía una casa, se quedaban 6 meses. Y tráeme la casa, no el modelo. Claro. La casa, la cortaban y la traían. Y esa gente lleva el tango a París. Bueno, hay 10.000 habitantes en París en 1900. 10.000 es un montón. Entonces, digo, porque yo sostengo fuertemente la idea de que los sectores altos forman parte fuerte, y lo cual hace que el tango no sea una cuestión de clase, sino una cuestión de margen social. Es decir, los niños bien que están en los prostíbulos, los que van a lo de Hansen, los que pelean, los que traen el boxeo, todos esos tipos están juntados, reunidos con los otros, que son los compadritos, los de la Boca. Si vos ves el mapa de los prostíbulos, están en la Boca, en Valvanera algunos pocos, y al lado de la Casa de Gobierno casi todos. Bueno, vamos a dejar aquí un minuto para una tanda, y quedamos en esta. Y yo ya veo vos, Carlos, que estás queriendo agregar. Ya seguimos.